Es como ya somos como medio grupo, ¿no? Somos veintitantos. Em, Creo que es un buen número. Profe, a mí me avisaron dos compañeros que no podrían entrar porque están trabajando. Sí, gracias Samantha. Entiendo que luego hay que esas complicaciones. En la medida de lo posible, digo, ya saben que la ventaja de Google Meet es que creo que es muy fácil de utilizar. La desventaja de Google Meet es que eh, no tiene por sí mismo una aplicación bueno, una opción de grabado. Entonces, pues estoy grabando la sesión. eh, pues pensando que por si alguno de sus compañeros no la puede ver. Me pasó el semestre pasado que lo estaba subiendo los videos a YouTube para que después sea más fácil de que todo el mundo los pueda ver. Algunos YouTube no los quiso publicar porque no sé, así literal, ¿no? Bueno, espero que no sea el caso y todo se pueda ver. Si no, pues avisen a sus compañeros, ¿no? Pues que sí, ¿no? Si no pudieron venir, digo, es una pena, pero qué manera de recuperar. Bueno, entonces sirvió que hablara yo durante un rato porque ya pasamos de 10 a 18. O sea, estamos ya casi todos. Entonces, sin tanto rodeo, si quieren, vamos a comenzar. Em, Les voy a pedir, porfa, que todos se presenten. Yo sé, lo uno es todo siempre los primeros días de clase, ¿no? Porque, sobre todo ustedes que ya llevan un rato aquí, ¿no? Están en segundo, ¿no? Ya se han de conocer, ya saben ustedes quiénes son, pero yo soy el que estoy aquí en desventaja. Muy sencillo. Pues, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿De qué alcaldía son? Porque luego eh, supone que nuestro grupo se supone que es la Gustavo Madero, pero no creo que todos tienen Gustavo Madero. Y yo soy el primero en decir que no estoy en Gustavo Madero, ¿no? Yo estoy en Coyoacán, ¿no? Pero bueno, ¿de qué alcaldía son? Y luego, em, ¿qué han pensado hacer cuando acaben la carrera? ¿No? Eso a mí me da una idea eh, como que tienen en mente. Entonces es nombre, de qué alcaldía son y qué tienen pensando hacer cuando terminen la carrera. Para que sea más fácil, mm, usemos la lista como la lista de participantes de la sesión. Entonces, Alondra, si nos quieres contar, porfa. Hola, buen día. Mi nombre es Alondra Rosas. Soy de la Gustavo Madero. Y lo que pienso hacer en cuanto termine la carrera, me gustaría trabajar en la embajada, ya sea aquí en México o de algún país extranjero. O poder incluso, ¿por qué no trabajar en la ONU? Eh, Gracias. Bien, Alondra, muchas gracias. Em, Ahí hay pues como siempre, ¿no? Me gusta hacer recomendaciones aunque no me pregunten, ¿no? Hay todo un campo profesional ahí, ¿no? Las embajadas extranjeras, bueno, de otros países en México, tienen ofertas importantes, embajadas muy grandes, la de Estados Unidos, la del Reino Unido, por ejemplo, la de Francia, que tienen constantemente vacantes, entonces hay que estarse al pendiente del sitio web, ¿no? Es una oportunidad, o sea, eso te da mucha visión y una idea de cómo funciona el trabajo, digamos, diplomático. La desventaja es que hay pocas oportunidades de crecimiento, ¿no? En general, digo, a estas alturas ya deben saberlo, em, pues básicamente porque ahí está
o sea, su trabajo fuerte está en, o lo hace, se supone que los funcionarios que son del servicio diplomático de cada país, ¿no? Eso. Y lo de la ONU, pues siempre es una buena oportunidad, ¿no? Eso busquen. Igual, la página de la ONU en México tiene todos los martes, ¿no? De hecho, hasta en redes sociales así la anuncian, su martes de vacantes. Hay de todo, ¿no? Uno se sorprende de todas las opciones profesionales que te ofrece la ONU como sistema, ¿no? No lo vean tan lejano, al contrario, venlo como una meta bastante útil, ¿no? De cosas que sí se pueden hacer. Pero bueno, bien, Alondra, gracias. Arturo o Jorge. Yo, no, es Jorge Moisés. Ah, Jorge, ok. Me llamo Jorge Moisés de Bodopoga y soy de la alcaldía Venustiano Carranza. Y también me gustaría trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, Jorge, gracias. Ahí, digo, así como allá, hay que quizá también hacer como dos comentarios, ¿no? Uno, o sea, el servicio exterior mexicano pues es un camino, ¿no? Hay que hacer exámenes, es un proceso largo, algunos se quedan, otros no se quedan a la primera o no se quedan después de 1000 intentos, pero bueno, se puede, ¿no? O sea, siempre hay que ver las cosas como posibles. Si no, el, está ¿cómo se llama? El hecho de trabajar, digamos, en la sede central, ¿no? Yo trabajé como 10 años en relaciones exteriores, no como parte del servicio exterior, sino yo trabajaba en las oficinas centrales y pues es otro camino, ¿no? En ambos se puede crecer, entonces piénsenlo, se puede, traten de hacer el servicio en relaciones si eso les interesa, porque esa es su mejor puerta de entrada, ¿no? Estar ahí, enterarse de las cosas y bueno, a veces sucede. Bien, Jorge, gracias. Bernardo. Mi nombre es Juan Bernardo Gabilondo Herrera, soy de la Gustavo Madero y me gustaría trabajar en una embajada o en un consulado. Está en mute y está la cámara apagada. Pues mira, creo que lo que les dije, ¿no? Yo creo que tienen mucha oportunidad de hacerlo. Déjame ver si prendemos la cámara. De lograrlo, ¿no? Hay muchos. Ahí hay un camino completo que se puede hacer, ¿no? Vean, antes había muchas oportunidades, bueno, antes hace como 4 o 5 años, ¿no? Por ejemplo, para los consulados mexicanos, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Requieren mucho personal, así eso no se dan abasto, ¿no? Muchas experiencias, ¿no? Tengo un buen amigo que estuvo trabajando primero allá en esta figura que él sabía que ahora ya es muy difícil, ¿no? Que es como local, como empleado local, eh, y la otra es como parte del servicio exterior. Mi amigo estuvo trabajando primero como local, ¿no? Duró así unos años y luego ya bueno, vino a México y hizo otras cosas y entró al servicio exterior. Como local era una gran idea porque, pues, digo, ¿no? Eras un poco carne de cañón, ¿no? Pero te enterabas bien del trabajo consular, de qué se trataba. Ahora es más difícil porque el gobierno estadounidense está poniéndole muchos límites a... había gente, pues, como ustedes, por ejemplo, los chavos que terminan la carrera, se iban a trabajar hacia un consulado y había una visa específica que se tramitaba para la gente que hacía esto, ¿no? Era como la visa diplomática, pero no era como una visa, o sea, pero no era la visa diplomática, ¿no? O sea, no tenías privilegios y inmunidades. Pero bueno, pues te daban una visa para trabajar en Estados Unidos. Desde hace como 4 años, el gobierno estadounidense anunció que iba a limitar la emisión de estas visas y desde el año pasado
las que se han ido venciendo ya no las ha ido renovando, entonces se van a enterar porque está en las noticias, ¿no? Mucha gente que estaba en Estados Unidos trabajando como local en los consulados mexicanos, pues está quedando no solo sin chamba, sino más sin visa para quedarse allá, ¿no? Y es un problema, porque hay gente que estuvo 4 o 5 años de su vida allá, ¿no? Echó raíces, ¿no? La casa y todo, y ahora no tienen visa, ¿no? Porque su empleador ya no le puede emitir una visa. Está medio feo, pero bueno, pues digo, si no, por supuesto está el camino del servicio exterior, ¿no? Que hay que aplicar si les interesa. Bien, Bernardo. Carlos. Yo, Carlos, el de la Pikachu. Ajá, hola Carlos. Sholio si quieres, o Hola. si no quieres ser Carlos Pikachu. Sí, no, es que pensé que era otro Carlos. ¿Qué tengo que decir, profe? Es que acabo de entrar. Tendrías que, nombre, de qué alcaldía eres y qué has pensado para cuando termines el... Ok. Bueno, entonces, mi nombre es Juan Carlos Sholio Coyol, soy de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Y qué he pensado cuando termine de la carrera? Pensé que, bueno, me gustaría trabajar en un sector público. Estaba revisando que se puede trabajar como secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, me llama un poco la atención, pero no sé muy bien de qué vaya, pero estaré investigando un poco más sobre qué es trabajo, qué es la función que realiza, básicamente. Sí, relaciones exteriores, les decía yo, siempre es un gran camino, ¿no? Yo los digo por experiencia, ¿no? Yo estuve ahí. Y que los decía, se puede, ¿no? No, es una meta. Para ser secretario de Relaciones, cuando yo era estudiante, era una, una cosa que se veía muy lejana, ¿no? Así de, ay, pero, digo, ¿no? Esa es una meta más política que otra cosa, ¿no? No, hay pocos diplomáticos que han sido secretarios de relaciones en comparación con los políticos que han sido secretarios de relaciones, pero se puede, ¿no? Eso, ¿no? Hay que esperar siempre, creo, alto, ¿no? Y entonces voy a hacer todo para lograrlo. Bien, Carlos Emanuel. Hola, Miss. Disculpe si puede verme, es que tengo problemas con la cámara. Hola. Cuéntanos, Emanuel, de qué alcaldía eres y qué has pensado para cuando termines la carrera. Yo soy de la alcaldía de Iztapalapa y cuando termine la carrera igual pues quisiera trabajar en una empresa pública o privada, así como una embajada. Ok, bien, Emanuel, gracias. Isamar. Buenos días, profe. Mi nombre es Tamar Mena, soy de la alcaldía Venustiano Carranza y lo que he pensado estudiar, no sé, en una embajada, pero en otro país. Claro, fíjense, para eso pues tendría que entrar al servicio exterior. A ver, es un gran camino, ¿eh? Bueno, sí, esa actividad sí es para ustedes. Me van a adelantar un poquito solo a decirles. Una de las cosas que van a tener que hacer de aquí a la otra semana es, bueno, dos. Tienen que leer un capítulo de un libro. Este libro escaneado en Classroom, entonces no se preocupen, ¿no? Pero si lo quieren conseguir, está bueno el libro. Si no lo pueden conseguir, no se preocupen, está escaneado. Y lo otro es, tienen que ver una película. Es una película viejita de los 60s, ¿no? De Cantinflas, imagínense. Pero bueno, cuenta como justo las vicisitudes de los diplomáticos en general y luego, bueno, está perfecto para nuestra clase porque pues es en plena Guerra Fría. En ese sentido, pues a los que le quieran entrar al asunto véanla, ¿no?
digo, es una película, es ficción, por supuesto, ¿no? Todo, pero se van a dar cuenta, es muy entretenido pensar que esas cosas suceden y que hay gente que se enfrenta a estos problemas eh, todo el tiempo, ¿no? No se los digo porque se desanimen, sino más bien para que se diviertan, ¿no? Bueno. La película, están los datos en Classroom, y si no, también encontré que, como es viejita, ¿no? Bueno, si tienen suscripción a Blim, la pueden ver en Blim. Si no, está en YouTube, también les puse el link en YouTube, por si quieren. Bien, Isamar, gracias. César, yo sé que acabas de entrar. Sí. Buenos días. ¿Puedes decirnos de qué alcaldía vienes y qué has pensado hacer cuando termines la carrera? Soy de la alcaldía Venustiano Carranza y lo demás no lo escuché. ¿Me lo puedes repetir? Claro, ¿qué has pensado hacer cuando termines la carrera? Pues bueno, mi objetivo es como buscar un trabajo que tenga que estar, no sé, en la embajada o algo así, donde pueda ayudar a personas, por así decirlo. Más. Gracias, César. Nada. Bien, Jacqueline. Me dijo que no sirve su micrófono, profesor. Ok, si lo puedes escribir, Jacqueline, está bien, ¿no? Digo, igual los que tengan problemas con el micrófono, ¿no? No, afortunadamente podemos, ¿no? Para estar el chat de la reunión. Bueno, lo que escribe Jacqueline, ¿quién seguía? Jocelyn. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Joyce, soy de la alcaldía Gustavo Madero y me gustaría trabajar en la agencia aduanal. Bien, Jocelyn. Otra opción, ¿no? De camino, orientado más hacia... es como con la segunda área, digamos, ¿no? Siempre, ¿no? Lo que tiene que ver con el comercio exterior, sea la parte aduanal, sea la parte de las importaciones o exportaciones, sea la parte de la logística o inclusive la parte de la mercadotecnia. Ahora que tuvimos ¿cómo se llama? Junta académica con los profesores, digamos, de relaciones del instituto, nos contaba la jefa de carrera que uno de los propósitos, digamos, ¿no? Del perfil del perfil de los egresados del instituto, es ese, que ustedes se puedan orientar no solo, digamos, a lo tradicional, ¿no? Que es como la parte que tiene que ver con digamos, con el diálogo político, sea porque le entran al servicio exterior o trabajan con las embajadas o los organismos, sino también como la parte comercial y que tiene incluso que ver con mercadotecnia y así. Está muy... ¿cómo decirles? Pues es un camino que hay que seguir, ¿no? Yo creo que es un asunto especializado como muchos, ¿no? Y ese, pues si le van a entrar, no sé cómo estén pues sus otras clases los tengan que ver con el asunto comercial, pero pues si no, siempre hay que buscarle por fuera, ¿no? Yo creo que todo mundo hace esto, ¿no? O sea, estudia la carrera, hay que entender que la universidad, en la que sea que estudiemos, no importa cuál, no siempre nos da todo lo que necesitamos, entonces a veces hay que complementarle y si hace falta, pues hay que buscarle. Pero bien, gracias, Jocelyn. A ver, aquí Joanne, supongo que es. Buenas tardes, bueno, más bien buenos días. Mi nombre es Joaquín Aguilar Hernández, Joaquín, de ok. la Gustavo Madero, y pues al terminar me gustaría trabajar en una agencia nacional o fuera del país. Bien. Gracias, Joaquín, fíjate, me corrigieron el nombre porque más nos va como. Karina. Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es Karina Madrid y trabajo actualmente en la alcaldía de Venustiano Carranza y en la alcaldía Venustiano.
pues al término de la carrera, pues me gustaría o ascender en algún puesto aquí en donde estoy trabajando actualmente, o si no se pudiera, pues buscar en alguna agencia de trabajo. Bien, Karina. Venustiano Carranza dijiste que estabas trabajando, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Esa es, fíjense, con los años, yo creo que, y la Ciudad de México creo que va para allá. Hay un asunto que se ha movido bastante, ¿no? Cuando yo estudié la carrera allá en el lejanísimo año 2003 que entré, era algo que se estaba poniendo como de moda en los estudios de relaciones internacionales, y no solo en los estudios, en la práctica, que era la entonces muy novedosa llamada paradiplomacia, que ahora ya no tiene nada de novedoso, ¿verdad? Porque tiene más de 20 años trabajándose. Y es que los entes subnacionales, o sea, los estados y los municipios, y ahora la Ciudad de México con las alcaldías, pueden tener actividad internacional. Claro, a ver, ellos no hacen política exterior, ¿no? Y eso sí hay que decirlo. Pero tienen una actividad internacional, ¿no? Particular, ¿no? Claro, de hecho, la Ciudad de México es un ejemplo, ¿no? Pero no solo la Ciudad de México, municipios en este país que tienen actividad, ¿no? O sea, en Nuevo León, por ejemplo, no solo Monterrey, ¿no? La ciudad, tiene ahí una presencia internacional importante, sino algunos de los municipios, Apodaca o San Nicolás de los Garza, han tenido ya una exposición como municipios, ya no tanto como parte, digamos, de la zona conurbada de Monterrey, ¿no? O de la ciudad de Monterrey, digamos, sino como entidad pública, ¿no? Yo creo que nuestras alcaldías en la Ciudad de México empezaron a transitar hacia eso, ¿no? Hacia buscar sus propias formas de internacionalizarse. Pero ¿por qué les sirve? Pues, ¿no? Es decir, pueden obtener recursos, cooperación de otros países o de otras entidades, no solo países, ¿no? Y digo, véanlo como una área de desarrollo profesional. Digo, esto que nos dice Karina, pues a lo mejor ella trabaja ahorita así, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor el ascenso de Karina tiene que ver después con, pues, ¿no? Esperemos, ¿no? Ahora que haya cambio de autoridades en las alcaldías, ya que se renuevan cada 3 años, empiecen a proyectar cómo es el exterior. Ahora, la Venustiano Carranza, pues lo preguntaba, simple y sencillamente porque necesita tener una, o sea, ¿no? Uno pensaría que con el aeropuerto todavía hay, pues alguna proyección hay que tener hacia el exterior, ¿no? Más allá de los problemas propios de la misma alcaldía. Pero bueno, ¿no? Estos son los deseos de Alberto, por supuesto, y no nada más que eso. Gracias, Karina. Sandibel, Sí, aquí estoy. cuéntanos. Buenos días, profe. Mi nombre es Sandy Licona y pues vivo en la alcaldía Gustavo Madero. Pues cuando termine la carrera pienso trabajar en el sector privado como asesor de empresas no internacionales. El sector privado es otro espacio, ¿eh? A ver, bien Sandivel, híjole, fíjense, yo estaba en mis compañeros de la carrera, ¿no? No es que seamos una referencia, no solo somos, ¿no?, una historia que contar. Tengo una compañera, ¿no? Que tenía interés de entrarle como a esto, ¿no? De lo internacional, pero desde lo que no fuera gobierno, ¿no? El papá de esta chava había trabajado como en una compañía de seguros muchos años. Es como que tenía, ¿no?, este perfil más orientado al sector privado, pero pues como que parecía que estaba vacunada de lo público. Eh, tuvo, digamos, un trabajo muy peculiar, ¿no? Cuando acabó una carrera, hizo servicio social, no me acuerdo si en economía o en aduanas. No tuvo una buena experiencia, ¿no? Digo, cada uno, es una experiencia individual, ¿no?, de cada uno. Y acabó trabajando para un editorial. La chava trabajaba para el Manual Moderno. Es una editorial que se dedica básicamente a hacer libros de texto, especialmente orientados como para el sector salud. O sea, médicos y enfermeras.
Y bueno, estuvo ahí, la verdad es que como que la contrataron diciéndole que iban a abrir como un área de compras internacionales, que creo que a lo mejor no se abrió, ¿no? Les dio un poco de frustración, ¿no? Porque entonces decía, no soy más que una, o sea, tenía un título así muy raro, que decía ella, solo es una manera muy elegante de decir, soy una vendedora de libros, como que lo apachurró un poco. Bueno, estuvo trabajando ahí un par de años, ¿no? Unos 3 4 años. Terminó, o sea, dejó de trabajar ahí. Este, y después de eso, la verdad es que hay que decirlo así, le fue muy bien. Empezó a trabajar en Grupo Modelo y aplicó a una cosa que lo voy a decir como lo entendí yo, ¿no? Quizás yo no lo entendí también, ¿no? Era como la jefa de compras, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué gracia tiene, no? Ser la jefa de compras. Además, de uno de los negocios de Grupo Modelo. Grupo Modelo es la cervecera, pero no solo son cervezas, ¿no? De hecho, Grupo Modelo es dueño de la cadena de tiendas Extra y ya trabajábamos para la división de Extra. Entonces ya me contaban, pues mañana yo me dedico como a estos asuntos de hacer planeación de cómo tenemos que mantener surtido nuestro stock en las tiendas extra, en todas las tiendas extra a nivel nacional. Y eso, pues mi experiencia en la editorial, que yo pensé que no iba a servir para nada, me sirvió. Y además su perfil como de internacionalista. Yo te lo digo porque hay oportunidades donde menos esperamos, ¿eh? Y me gusta decirlo así, porque em, hay una... hay que ver que hay oportunidades en muchos lugares, ¿no? Yo todavía tengo... Yo insisto en que como internacionalistas ustedes pueden tener un perfil suficiente para buscar empleo en muchos lugares. Un problema en México es que los empleadores todavía no entienden qué es un internacionalista y de pronto nos mal clasifican, ¿no? Vamos a hablar de eso en algún momento en el desarrollo del semestre, no se preocupen. Eh, pero por eso me gusta siempre hablar con esto, como que han pensado hacer, ¿no? Claro, uno empieza pensando en una cosa cuando entra a la carrera y luego a la mera hora hace otra, pues, pero se vale. Em, bien, gracias. Luis Ángel. Hola, mi nombre es Luis Ángel, soy de la alcaldía de Gustavo Madero. Me gustaría trabajar en el sector público o en una aduana. Bien, Luis Ángel, gracias. Mariana. Buenos días, mi nombre es Mariana Manríquez, vivo en la alcaldía Venustiano Carranza y terminando la carrera me gustaría laborar en una organización, ya sea en México o fuera del país. Bien, Mariana, gracias. Mari Carmen. Buenos días, mi nombre es Mari Carmen y vivo en la alcaldía GAM. Me gustaría trabajar en un consulado y ya. Gracias, Mari Carmen. Shaneli. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yerendi Jimena. Yo vivo en la alcaldía de Iztapalapa y cuando yo termine mis estudios me gustaría trabajar en la embajada ya sea del país o de otro país. Bien, muchas gracias. Samantha. Hola, buenos días, profesor. Pues yo soy de la alcaldía de Tlalpan. Pues es que, bueno, yo estoy estudiando junto con esta la licenciatura de turismo. Entonces yo quiero, o lo que a mí me gustaría hacer al finalizar las carreras es irme a trabajar 1 o 2 años a lo que sería Cancún o Los Cabos y de ahí tomar un crucero alrededor del mundo, o sea, bueno, trabajar en el crucero alrededor del mundo. Y si me surge la oportunidad de trabajar en algún otro lado, en algún otro país. Bien, Samantha, gracias. Creo que muy bien orientado. Creo que ahí nos cruzamos, ¿no? Yerendi contestó en lugar de Shaneli. Adelante. Bien, las ONG son otro campo, ¿eh? En México comienza a haber
Las ONGs tienen más claro para qué sirve un internacionalista que muchos empleados. O sea, muchos portales de empleo no saben ni para qué sirve un internacionalista, así se los digo con mucha dureza. Las ONGs tienen muy claro para qué sirve un internacionalista, ¿no? Claro, porque muchas de ellas han convivido con ellos o han sido fundadas por ellos. Entonces, ellos tienen como mucha más sensibilidad de cuáles serían nuestras habilidades profesionales como internacionalistas. Y entonces nos pueden ocupar para muchas más cosas, ¿no? O sea, si entienden que no solo somos, como en el pasado, aspirantes a diplomáticos o como muchas empresas lo entienden, pues somos así un poco de todo y nada, ¿no? No, o sea, ellos entienden, muchas ONGs entienden que esto de todo y nada es importante, ¿no? Y entonces, y digamos, tiene la fuerza suficiente como para que pueda hacer cosas, ¿no? Bien, Chanel. Selene. Fíjate. Bien, muchas gracias. Williams ya nos contó por mensaje, ¿no? Lo voy a leer. Bueno, es Williams Rivera, por supuesto. Es de la alcaldía de Iztapalapa y le gusta trabajar en la ONU o en relaciones. Pues cierto, Jacqueline quedó, ¿no? En que creo que su micrófono no servía, pero esperemos que nos pueda compartir por mensaje. Y por último, Jimena Saraí. Cuéntanos, Jimena Saraí o los dos. ¿Y de dónde vienes? Soy de la alcaldía Gustavo Madero y a mí me gustaría trabajar en el sector público o organizaciones internacionales. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido las presentaciones si no se presenta el que lleva hablando toda la mañana. Bueno, soy Alberto Quiroz Ávila, soy licenciado en Relaciones Internacionales y ahora candidato a maestro en Filosofía, Cultura y Religión. Estudié en la UNAM la licenciatura, ¿no? En Ciencias Políticas de la UNAM, hace ya muchos años, en el 2003. Trabajé durante 10 años en relaciones exteriores, ¿no? O sea, entre el 2008 y el 2018, ¿no? Empecé, bueno, en el 2007 que hice el servicio social, ¿no? Y luego hubo una oportunidad, me quedé y hasta hace ya 3 años, ¿no? Ya. Antes decía que era muy poquito, pero ahora comienzo a ver que cada vez más se va alejando, ¿no? Trabajé durante ese tiempo en el área en relaciones vinculada a organismos internacionales y digamos, pasé por muchos lugares, ¿no? Vi lo mismo, migración, ciberseguridad, medio ambiente, pero donde estuve concentrado buena parte del tiempo, ¿no? Hasta que salí, es en los asuntos de salud global y específicamente yo era responsable de nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso le sé bien, ¿no? Tengo un par de años, bueno, estos años desde que salí, ¿no? Dando clases. Y bueno, puse una presentación muy chiquita en el grupo de Classroom, ¿no? Sobre todo pues uno siempre se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y que nos está dando clase quién es o qué hace? Bueno, eso. A ver. Vamos a platicar un poco qué vamos a hacer en el curso, ¿no? A ver, el instituto nos marca con mucha claridad que tenemos 15 semanas de clases, ¿no? Ya de saberlo, ¿no? Tenemos una semana de vacaciones en Semana Santa, que está muy bien, ¿no? Una semana de no conectarse a clase, porque pues siempre quedan cosas en el tintero que hay que hacer. Me interesa que los cursos que tomen tengan un significado específico. También por eso les pregunto qué tienen interés de hacer al terminar. Algunos, ¿no? Como ustedes, ¿no? Pues, la mayoría de ustedes están perfilados, bueno, tienen interés en el sector público, está bien, ¿no? Algunos en el sector privado y otras cosas, ¿no?
o cosas, o a veces mucho más o sea, mucho más enfocadas, ¿no? Como lo que está contando Samantha, ¿no? Me sirve porque con eso voy orientando un poco la conversación de hacia dónde vamos. Entonces, yo soy un fiel creyente, ¿no? De que las clases que tomamos, alguna cosa nos tienen que dejar, ¿no? No solo el conocimiento, digamos, memorizable, o sea, saber cuándo empezó y cuándo terminó la Guerra Fría es un asunto básico de esta materia, sí, y lo deben de saber, pero si solo se van con eso, pues es muy pobre, porque eso se les puede olvidar mañana y, o mejor aún, lo pueden buscar en Google y ya lo saben. O sea, es decir, no implica, no tuvieron que tomar una clase de política internacional contemporánea para hablar, saber cuándo empieza y cuándo termina la Guerra Fría, ¿no? Eso no es, para eso no les haría falta un curso universitario. Lo buscan en Google y ya lo saben. Lo que sí es la diferencia es en cómo los contenidos de esta materia, o esta materia en general, creo que esta materia en general, les puede dar una perspectiva diferente de su formación, ¿no? O herramientas. Esta es una materia que yo creo que es muy... debería de ser mucho más relevante, ¿no? De hecho me gustó, digo, porque sé que el instituto de repente hace cambios, ¿no? Y entonces yo tengo una materia que me encanta, que voy a dar solo una hora a la semana y no sé por qué se lo voy a dar una semana, pero bueno, es un asunto de gusto parece ser, ¿no? Pero esta me gusta la idea que creo que son 3 o 4 horas a la semana. Con ustedes son 4 horas a la semana, entonces con ustedes debería divertirme más que con los de 3, ¿verdad? Porque, digo, a ver, a ciencia cierta, pues si se supone que relaciones internacionales surge de el estudio de lo internacional, digamos, la disciplina, bueno, o el área donde esto debería de verse con mucha mayor claridad es esto, ¿no? La política internacional, ¿no? O sea, digo, estudio relaciones internacionales y no soy capaz de entender la política internacional, pues entonces, ¿para qué estudiar relaciones internacionales? O sea, es decir, pude haber sido abogado, o sociólogo, o médico, o ingeniero, o lo que sea, ¿no? O sea, no demerito ninguna carrera en realidad, solo digo, es como si un médico no supiera cómo funcionan los mecanismos de defensa del cuerpo. Pues bueno, entonces, ¿para qué fue médico? Mira, mejor decir otra cosa, ¿no? Bueno, así pasa con esta, ¿no? O sea, esta es una cosa que debería de estar en nosotros como internacionalistas, esta habilidad, no solo no de memorizar contenido, sino una habilidad de análisis. O sea, esta debería ser una materia que lo que al final nos deje sea herramientas de análisis para entender por qué el mundo está como está, así de fácil, ¿no? Ahora, es una frase que me gusta mucho, ¿no? Hay cosas que son muy simples de enunciar, como eso, ¿no? Pero su comprensión es mucho más compleja, ¿no? Claro, porque entender cómo funciona, por qué el mundo funciona como funciona, profesor, pues parece ser que es la pregunta que se ha hecho la humanidad por completo, ¿no? Como también es cierto, ¿no? El modelo del instituto lo pide, pero además es una cosa que creo que a la que hay que estarle empujando todo el tiempo. Se necesita que ustedes sean cada vez más participativos, ¿no? En el sentido de ser participativos en su comunidad, como sean participativos en estos ejercicios de clase, ¿no? O sea, aquí es donde uno debe empezar. Vean siempre la universidad como ese espacio donde uno experimenta, ¿no? Previo a la vida profesional. Entonces, o sea, una cosa, la manera la que siempre digo es escribir, ¿no? Es la manera que necesitamos todos, porque pues resulta ser que, fíjense, como profesionistas y luego, sobre todo, como especialistas de lo social, pues no podríamos, no podríamos hacer nuestra, o ejercer nuestras profesiones, y la nuestra sobre todo, sin que seamos buenos expresando lo que queremos decir, ¿no? Y luego no solo lo que queremos decir, fíjense, la labor de cualquier internacionalista, no importa en cuál ámbito se desempeñe,
no solo es saber expresar lo que él quiere, sino además ser capaz de representar las cosas que un grupo específico quiere, ¿no? Los que harán trabajo diplomático pues representan estados, pero los que trabajan en el sector privado representan a sus empresas y tienen que saber ser capaces de hablar por sus empresas, por eso, bueno, hablar en el sentido general, o sea, expresarse por ellas, ¿no? Por escrito o hablado. Entonces, es una habilidad que se necesita. Y yo siempre he pensado, pues solo leyendo y escribiendo uno puede lograrlo. Por eso es que van a tener, no, o sea, me interesa que tengamos, o sea, tengo ya planeadas varias lecturas para el semestre. Creo que tengo, o sea, lo que no encuentre que ya está digitalizado, probablemente lo digitalice yo mismo en mi casa, ¿no? De las cosas que ya tengo y les avise, ¿no? Bueno, vean el material subido en Classroom. Entonces, estén al pendiente de Classroom, ¿no? Estén revisando en general, porque pues vamos por semana, ¿no? Ir actualizando semana a semana Classroom para que ustedes vean los materiales y esté yo revisando sus tareas y así. Me interesa que participen en clase. De pronto ya se me gustó. Yo soy una persona a la que le gusta mucho hablar. Lo van a notar. Pero participen, pregunten siempre, ¿no? No se queden con la duda de nada. Sea porque lo que estoy hablando, quién sabe qué estoy diciendo, o incluso si no se entiende a dónde voy. O sea, el profesor lleva hablando 20 minutos de las palomas. Pregunten, ¿no? Se vale, pues digo, pues si no, ¿cómo voy a saber que ustedes saben si ustedes no me dicen que no saben, ¿no? Así. En general, no... Así lo pido el instituto y es algo en lo que creo. Es que no debería yo de pasar lista. A ver, no, ojo, que yo no pase lista no quiere decir que no quiero ver alumnos, pues claro, al contrario, prefiero ver alumnos aquí que están comprometidos, ¿no? Si tengo 22 o tengo 10, pues puedo tener los 22 por supuesto, ¿no? Pues porque les interesa tomar la clase, ¿no? Y están aquí participativos y atentos, ¿no? Están leyendo los materiales que les voy dejando y así, ¿no? Si no, créanme, es muy cansado, ¿no? Digo, ustedes ya son, pues si no nativos, al menos ya son conocedores de esta idea de las clases en línea, ¿no? Y ya saben que es muy pesado, ¿no? Alguien hable y hable y hable y hable durante 2 horas, ¿no? Bueno, para que eso no suceda, debería de interactuar con los demás, ¿no? Y ese interactuar con los demás es eso, que los que están del otro lado del micrófono, pues también digan, bueno, mire, yo sé esto, yo no sé esto, ¿no? Es más fácil aprender las cosas cuando partimos de cosas que ya sabemos. Cuando les pregunte algo así de qué piensan o qué opinan o así, háganlo con sinceridad, no sientan que sus opiniones son menos porque a lo mejor ustedes han visto solo la vida desde un pequeño cristal, porque bueno, pues eso, o sea, eso es relevante, porque si no, no podríamos aprender nada si no valoramos eso, ¿no? Vamos a tener, digamos, 3 grupos de actividades a lo largo del semestre. Algunas cosas, quiero que, como me interesa que desarrollen sus habilidades de expresión escrita, ¿no? Y de oral, pues por eso están las clases, pues las de expresión escrita, pues, escribiendo, ¿no? De cada lectura les voy a pedir lectura o lecturas que hagamos, ¿no? Algunos pequeños ensayos. Pequeños me refiero porque van a ser 2, 3 cuartillas, ¿no? O sea, no me interesa el volumen. Y no me interesa el volumen porque lo que me interesa es que ustedes hagan eso, lo que es un ensayo, ¿no? O sea, ensayen sus propias ideas y sean capaces de escribirlas en el papel y darles coherencia, ¿no? Yo sé, llevan un curso de escritura argumentativa, creo, o de argumentación o redacción, creo, ¿no? A ver, está bien, ¿no? Hay que conocer las reglas, digamos, las reglas del español, cómo funciona el idioma y entonces, ¿no? Escribir correctamente está bien. Pero también se necesita que sean capaces de poder argumentar, y argumentar es una habilidad
que hay que ir afinando, ¿no? Ya les dije, esta es una clase que al final, o sea, para mí el resultado de esta clase es que ustedes tengan las habilidades suficientes para poder hacer análisis internacional, punto, ¿no? O sea, porque, claro, saber qué pasa en la política internacional es eso, ¿no? Yo puedo hacer un análisis, decir, mire, hay estos elementos, esto depende de estas otras cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, si se mueve el elemento 3, afecta al 4 y puede suceder esto. Y eso, pues, que sean capaces de decirlo y de escribirlo, ¿no? Entonces, no, para eso necesito que escriban. Hay una cosa que a nadie le gusta y probablemente no, los promoventes de estos modelos educativos y pedagógicos más contemporáneos dicen que deberíamos de abolirlo, pero yo sigo insistiendo en que funciona, que son los exámenes, ¿no? O sea, haremos un examen al final del curso, ¿no? Como para hacer una recapitulación de qué tanto, de una serie de conocimientos, sí, que me interesa que tengan, o sea, que es lo que les dije hace rato, ¿no? O sea, no pueden tener un curso de política internacional contemporánea sin saber, por ejemplo, quiénes fueron las dos superpotencias que se enfrentaron en la Guerra Fría, porque entonces es como, bueno, pues de qué tome el curso o qué, ¿no? Claro, si no saben cómo se llamaba la abuelita de Khrushchev, pues eso no importa, porque me dicen quién es Khrushchev, quién sabe, y que la abuelita pues menos, bueno, eso no importa, ¿no? Pero si hay unas cosas, hay una serie de datos específicos que me interesa que sepan, ¿no? Porque al menos no pueden decir qué mala clase tuvieron de política internacional contemporánea. Y luego hay una tercera actividad que todavía no sé cómo reflejar en los porcentajes, que es, porque en realidad por eso no les presento porcentajes ahora, es algo que estoy todavía trabajando. Yo creo que hacia el final de la semana publicaré en Classroom, y es cómo vamos a sumar el asunto de el proyecto prototípico y la actividad integradora. Ustedes que ya pasaron al menos por un semestre por el instituto, ya saben, ¿no? Que un propósito del instituto es que tengamos un problema alrededor del cual podemos reflexionar de diferentes materias, y no solo reflexionar acerca de él, sino aportar aún algo. En este caso el problema es el asunto de la escasez del agua y ese es, digamos, el problema prototípico, y la actividad integradora que nos piden realizar es que ustedes hagan dice las indicaciones, una revista de divulgación, ¿no? Supongo que con los contenidos que puedan desarrollar desde cada materia. Yo personalmente no estoy tan seguro que ese sea el tema que mejor puede enfocar los contenidos de esta materia. No porque el agua no es importante, ¿no? Sino porque esta materia que les debe de dar herramientas de análisis, o sea, herramientas para hacer análisis internacional, enfocarlos todos desde el asunto del agua, pues es en realidad solo, es un problema que solo para la política internacional solo se vuelve relevante desde digamos, los últimos 20 años para acá. Y los contenidos que nos pide la misma materia que revisemos es desde el final de la Segunda Guerra Mundial para acá. Hay una lógica detrás, no es nada más necedad, ¿no? De que no se quiera hablar del agua o no, ¿no? O no es que antes no hubiera escasez de agua, sino, o sea, hay una lógica detrás de por qué solo después de lo que llamamos la posguerra fría es que se puede, o sea, es que se vuelve un asunto relevante para la política internacional, porque antes no es importante si hay agua o no hay agua, Entonces, enfocar la materia completa a eso, pues me parece que no. Entonces, de todos modos, hacia el final del curso vamos a tomar quiero que revisemos bien, ¿no? O sea, qué está pasando en este momento de esto que sigue siendo, ¿no? La posguerra fría. Y tiene un nombre muy feo porque pues en realidad no sabemos qué es, ¿no? O sea, estamos diciendo qué es lo que pasa después o sea, este periodo se llama el de la posguerra fría o de lo que sucede después de la Guerra Fría. Pero, pero no nos dice nada, ¿no? La Guerra Fría vamos a ver que tiene una serie de elementos ahí muy, muy identificables, muy, muy concretos, ¿no? Y luego la posguerra fría los estamos construyendo, ¿no? O sea, el gran problema es que la posguerra fría
pues comienza, depende de quién les diga la medición. Bueno, hay 2 años donde podemos decir que es el final de la Guerra Fría, bueno, entre comillas. Uno es el año 89 y otro es el año 91. O sea, según esto, la posguerra fría es un asunto que es más joven que yo. Yo soy del 85, entonces yo soy más viejo que la posguerra fría. Entonces quiere decir que en el periodo de vida del profesor han sucedido todos los elementos que se llaman la posguerra fría. O sea, ustedes, bueno, ni les digo, ustedes nacieron ya empezada la posguerra fría. Probablemente ustedes en la generación que pues, le terminen poniendo nombre a eso que nosotros, los de mi generación, solo le pudimos, bueno, no, los de la generación antes de la mía, solo le pudieron poner la posguerra fría porque no tienen ni idea, ¿no? Así pasa con esto. Todavía no sé cómo vamos a articular cada cosa. Lo más probable, ¿no? Es que pues lo que tenga más peso sea, ¿no? Tanto la actividad integradora como el examen final, pero no me gusta que las actividades, o sea, sí me ha parecido que las actividades que ustedes hacen de manera recurrente deben tener algún valor relevante, porque si no, entonces ustedes no se animan a hacerlas, y entonces, pero sí tienen un propósito pedagógico, por supuesto, ¿no? Les dije, pues que ensayen ideas y eso es muy importante, ¿no? Entonces, sigo trabajando con el asunto de los porcentajes, pero yo creo que pues, a más tardar el viernes van a haber reflejado los porcentajes y los sabremos el siguiente lunes. Bueno, para cerrar, digamos, el asunto de nuestros métodos de trabajo, pues nada más recapitularía, ¿no? No voy a pasar a lista, pero me interesa que estén aquí, me interesa que sean participativos, ¿no? Entonces, con lo que tengan en la mano, o sea, no importa. Que estén haciendo las lecturas de manera recurrente, ¿no? Se van a leer cosas semana a semana, ¿no? Háganlo, ¿no? Por favor, ¿no? Eso nos facilita la vida a todos, porque ustedes llegan a clase sabiendo de qué vamos a hablar, ¿no? Pueden participar, ¿no? O sea, es que no es que les preguntes por la lectura, no es que les diga, a ver, Karina, ¿no? ¿Qué dice la página 340 de la lectura? Que les dije, no, eso no. O sea, que ustedes capaces de decir, bueno, ya leímos esto, ya nos dio realmente el profesor, bueno, ahora las voy a aplicar, ¿no? Mire, esto se trata de ABC, aquí hay un problema identificado, no hay un problema, yo esto lo veo así desde, ¿no? Mi experiencia, o no entiendo por qué dicen que es un problema si me parece que es muy sencillo. Bueno, eso, luego tendremos 3 tipos de actividades, ¿no? Las lecturas, bueno, los ensayos breves que van a ser de las lecturas que les voy a dejar, el examen final, y pues sigo pensando cómo vamos a incorporar la actividad integradora como parte del curso. ¿Hasta aquí dudas? No, ninguna, maestro. Perfecto. A ver, Karina o Samantha, no supe quién fue. Ay, fui yo. Samantha. ¿Las lecturas las va a dejar de un solo libro o van a ser de diferentes? Le pregunto porque si va a ser de un solo libro, porque yo en lo personal no me acomodo a leer en la computadora, entonces si es solo un libro, pues para ver si lo puedo comprar. Pues mira, Samantha, me hubiera encantado. A ver, estaría re bueno, pero de que fuera un solo libro. Y yo como tú, mira, a la antigüita, yo sí, aquí tengo mis libros a la manita, pues dando mi clase, ¿no? Porque mi vista nomás no me da. Desafortunadamente, no van a ser de un solo libro, ¿no? Sobre todo porque me interesa que tengan enfoques diferenciados, ¿no? Pues de hecho, les estoy pasando algunas cosas que vamos a leer. Bueno, no los libros completos, por supuesto, algunos capítulos de los libros. Si hay alguno, si me preguntas, bueno, también por ejemplo, ¿no? Si hay alguno que me parece que vale la pena que tengan, bueno, uno o dos, es una historia del siglo XX que es muy buena, ¿no? Este historiador inglés, Eric Hobsbawm, es un muy buen historiador, ¿no? Y habla con mucha claridad y luego a veces es muy incisivo con los grandes problemas, ¿no? Internacionales. Ese es un buen libro, ¿no? Téngalo. Yo creo que vamos a hacer más de una lectura del libro de Hobsbawm, y luego creo que les enseñé otro que ya pasé, ¿no? Y la otra es ¿no? Este hombre, el escritor de La diplomacia de Kissinger,
Este hombre fue secretario de Estado, o sea, el secretario de Relaciones pues en Estados Unidos y asesor de seguridad nacional también en Estados Unidos. Es un hombre que es un académico que fue político, o más bien un político que se hizo académico, como quieran verlo, ¿no? Muy listo el señor, ¿no? Todavía está vigente, ¿eh? Kissinger no se ha muerto. Fíjense, fue secretario de Estado en los 70s, es decir, hace como 50 años. Y el señor sigue escribiendo, ¿no? Sigue vigente. El señor tiene como 90 y tantos años, ¿no? Y ahí está. Ya se le murieron todos los amigos y todos los enemigos y el señor sigue vivo. Pues yo diría eso, ¿no? Con ustedes no he terminado de armar. Me faltan las lecturas de las últimas semanas. Lo que sí puedo hacer, ¿no? Porque ya lo quiero tener todo listo, es hacerles un listado y para que vean qué es todo lo que vamos a leer. Y si tú, Samantha, decides que vale la pena comprarte uno de esos o dos, está bien. Yo conservo algunos de mis libros de la universidad así, con el cariño de hoy los estoy usando para dar clase. Entonces, eso. Y hay otras cosas que no creo que valga la pena, ¿no? Veremos un capítulo nomás. ¿No? Pero bueno. ¿Alguien más? No, bueno. A ver. Como en todas las cosas, ¿no? Lo que conviene siempre es iniciar, valga la expresión, por el inicio. Y el inicio en este caso es, si la clase se llama Política Internacional Contemporánea, la primera cosa que vale la pena, de la que vale la pena hablar es, ¿qué es política internacional? ¿No? Entonces, bueno, antes de decir una definición de diccionario, primero les pregunto a ustedes, ¿a qué les suena política internacional? Pues es cómo se manejan los gobiernos en general entre gobiernos. Ok, es un asunto de gobiernos. Bien, Samantha. A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con Samantha? ¿Alguien piensa que es lo contrario? Yo pienso que también tiene que ver con lo que es los tratados de libre comercio y todo eso. Ok. Las políticas que van entre países. Las políticas de países y los tratados de libre comercio serían una de ellas. Bien, Karina, ¿es César? Pues era casi eso, ¿no? Así como que leyes y todo eso que están, como que rigen el mundo. El aspecto jurídico, ¿no? Bien. Los objetivos políticos. Los objetivos políticos, pero ¿de quién? Esa es una buena pregunta siempre. De la nación. Ok. Alondra, ¿ibas a decir algo? Sí, para mí sería más que nada la forma en la que se rigen entre países, como los acuerdos que podrían llegar a tener, tanto suscribiríais como política exterior, pues lo que buscan recibir unos de otros. Ok, Alondra nos ha puesto sobre la mesa. A ver, lo que han dicho forma parte del conjunto, ¿no? Alondra nos ha hecho un punto que se hace muy importante. Bueno, la política internacional parece una y Alondra nos ha dicho otro concepto, ¿no? El de la política exterior. ¿En qué se parecen? ¿Se parecerán? ¿Me desconectó? No, pero o sea, literal así de... Perdiste la conexión. Tratando de reconectar. ¿En serio no tenemos internet? Como que se fue la luz, ¿no? Sí, dice mi internet que se quiso caer y como que vino y se fue, ¿no? Bueno, ya estoy aquí de vuelta. A ver, decía yo. Política internacional versus política exterior.
O sea, porque si no, ¿dónde estaría? ¿Creen que haya alguna diferencia? ¿Sean lo mismo? ¿Quién sabe? Y política exterior. La internacional es la de todos, ¿no? Como todos los países, y la exterior se enfoca nada más a un país por sí mismo, por reglas que siguen. Es una buena diferencia, César, ¿no? La política exterior es la de un solo estado y la política internacional parecía ser que es la de todos. Aquí entonces, fíjense, a ver, ustedes, fíjense, ven cómo al final del día las cosas nos van saliendo. Habría entonces dos perspectivas para verlo. Por un lado, uno podría decir, bueno, la política internacional solo es la suma de las políticas exteriores, ¿no? O sea, somos 194 estados en el mundo, ¿no? Más o menos, ¿no? Si seguimos a los miembros de Naciones Unidas, entonces la política internacional es la suma de las 194 políticas exteriores de esos estados. Les diría yo que sí y no. O sea, sí, porque claro, ustedes ya lo dijeron, ¿no? Tiene que ver con la forma en que cada uno de los estados interactúan, pero no porque digamos, hay tendencias de la política internacional que no necesariamente son un objetivo de política exterior de ningún país, ¿no? Aquí es donde el asunto se vuelve peculiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, digo, bastaría, pues que bastaría no es creo que el verbo que mejor me funciona para esto, pero bueno, habría que conocer los objetivos de los 194 estados para saber entonces los cómo y por qué es de la política exterior. Eso sería, bueno, no fácil, pero al menos sería, digamos, realizable, ¿no? Muy fácil. Bueno, realizable como en un proyectable, pues, ¿no? Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que las decisiones que toma, por ejemplo, la Unión Europea, Google o Greenpeace afectan a la política internacional? Bueno, yo siento que afectar como tal no, pero sí podrían ser partícipes de que cambien o mejoren algunas cosas o que piensen bien lo que dictan, por decir así. Ok, a ver, Samantha y Alondra, ¿sienten que dijeron lo mismo las dos o que más bien están pensando cosas diferentes? Bueno, es que yo iba a decir que pues, afecta en el plano donde tendrían que mover algunas políticas para poder contribuir a que los que mencionó entraran a realizar sus cosas. Eso es lo que yo considero, pero es más o menos para mi pensamiento lo que dijo Alondra. ¿Te parece? A ver, es que luego el verbo afectar le hemos dado en el español mexicano una connotación muy negativa, pero una afectación solo quiere decir que algo se vea influido por otra cosa. Entonces, pues, no es una afectación, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser positiva, no necesariamente tiene que ser negativa, puede ser positiva. O sea, las afectaciones pueden ser positivas. Lo que pasa es que en el español mexicano se han vuelto, o sea, tenemos la percepción de que todas las afectaciones son negativas, ¿no? A ver, pueden ser positivas, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues la Unión Europea, que no es un estado, afecta a la política internacional. Google, que no es un estado, afecta a la política internacional. Y les dije Greenpeace, ¿no? Tampoco es un estado, entonces afecta a la política internacional. Entonces, ¿por qué remarco el asunto de los estados? Porque la teoría dice, y espero que hayan llevado una muy buena clase de teoría, que solo los estados tienen políticas exteriores. Por un asunto que no es una necedad del profesor, si es tan necio que quiere que solo los estados. No, sino porque los estados son
este actor primario de las relaciones internacionales, ¿no? Que se puede plantear a sí mismo, o sea, se identifica a sí mismo como un actor, uno, y dos, que se plantea metas para su relación con el mundo, si quieren decirlo de alguna otra manera, ¿no? Era un poco lo que nos decía hace rato César, ¿no? Es un poco lo que pasa, es lo que sucede entre los países, ¿no? Y lo que los comentarios de todos antes dijeron, ¿no? Al final del día son estos objetivos que todos se van planteando para su relación con los otros estados, ¿no? Las organizaciones como la Unión Europea, que no es un Estado, bueno, pues claro, tienen un peso político importante y afectan. No sé, Alondra, así que lo iremos descubriendo. Si alguien más tiene el mismo problema que Alondra, avísenme para saber que no sea la conexión y yo me voy a pelear con Telmex por decirme que... Sí, a ver, espérense. Puede ser que sea el micrófono de mis audífonos. ¿Se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. No, puede que hayan sido... Ya se escucha mejor. A ver. Entonces decimos, la teoría dice, bueno, la teoría y la práctica también, ¿no? De hecho, hay más bien, la práctica va primero que la teoría. En la práctica, solo los estados tienen políticas exteriores. La Unión Europea es una entidad sui generis del derecho internacional primero y luego, ¿no?, de la política internacional, pues porque no es un estado y quiere tener una política exterior, pero no tienen los órganos del estado que validan la política exterior, ¿no? Y luego, pues Google menos, porque es una empresa, y entonces una empresa como Google o cualquier empresa, ¿no? Tiene son objetivos empresariales, ¿no? O sea, se plantean, su gran objetivo de las empresas es la ganancia, punto, ¿no? ¿Alguien más tiene el mismo problema que Luis Ángel? 2, 3, ¿alguien más? Yo sí lo escucho bien, profe. No se escucha nada. Bueno, César y... ¿quién más dijo? Luis Ángel, ¿no? O sea, a Mariana, pero se sigue escuchando igual de... absolutamente nada a Londra, o sea, nada se escucha solo como ruido, pues. Bueno, pues sigo y a ver. Entonces decía yo, las empresas tienen sus objetivos empresariales, que es ese, la ganancia, frente a los estados, que el gran objetivo de todos los estados es su preservación en el tiempo. O sea, ese es el gran objetivo de cualquier estado, el más chico, el más grande, tienen ese objetivo. Todos los otros objetivos de política exterior son derivados de ese, porque claro, para que un estado persista en el tiempo, tiene que hacer una serie de cosas, ¿no? La primera es interactuar con sus vecinos, y si tienes un vecino, como en el caso de México, un vecino grande, pues tienes que diseñar una política exterior para lidiar con un vecino grande. Si eres al revés, Estados Unidos, bueno, pues no tienes vecino, o sea, no te preocupan los vecinos grandes porque ya no tienes, o sea, Canadá y México no son tus vecinos grandes, entonces te da una proyección diferente, ¿no? Pero al final del día, el gran objetivo es el mismo. Y bueno, las ONGs son otro ente por completo sui generis de la política internacional, es decir, ¿no? Porque son pero es que ahora no sé si es mi conexión Mariana o es la conexión de ustedes. A ver, digo con sinceridad, ¿cuántos de ustedes no entienden nada? Pero les dije, nada es que se escuche viciado, o sea, todo el tiempo escuchas como el ruido de la tele cuando no tenía señal.
profe, yo sí lo escucho bien. A ver, Samantha dice que me escucha bien, pero a ver, Yo también. Karina también. Los demás, o sea, digo, porque tengo 3 o 4 que dicen que no escuchan bien, está bien, ¿no? O sea, podemos ver qué está pasando ahí. Tengo 2 que dicen que escuchan bien y todos los demás no escuchan, no están, no sabemos. Yo lo escucho bien también. Yo tampoco lo escucho. A ver, César dice que no. Sí, bueno, pero digamos que César era de los que ya sabíamos que en dónde andaba César. Y Samar no se había hecho nada, pero todos los demás, sí, no, quién sabe. Yo sí lo escucho, pero a veces se traba tantito. Ok. Es que más bien parece que es un asunto, pareciera que es un asunto de conexiones, pues, o sea, hace rato a mí se me fue la conexión, ¿no? Y ya saben que esto del internet, uno depende de muchas cosas. No se entiende nada. A Selena pasa que tiene muchos problemas, pero eso sí no sé si sean las conexiones de ustedes. O sea, literal estoy yo revisando la mía pensando que sea mi conexión, ¿no? Y sabe, mi conexión de hace rato, pues según, ¿no? Las mediciones acá, dice que sigue, o sea, sigue, a ver, se mantiene estable, es decir, no tengo subidas y bajadas de conexión. No sé desde dónde me escuche cada uno de ustedes, entonces, digo, yo sigo, de todos modos les dije, se está grabando y se graba con el audio de que tengo acá, entonces, digo, ya vi que algunos ya se salieron, ¿no? A ver si reconectándose, ¿no? Se escucha mejor. Mari Carmen, ¿ibas a decir algo? Ya no lo escucho, profe. Ok. ¿Isamar? Es como que se traba, o sea, de repente se escucha y de repente se traba un buen. Sí, a mí también me pasa así. Sí, no, está raro porque o sea, llevo dando clases con esta conexión, ¿no? En este espantoso sistema, bueno, este espantoso sistema de que no nos vemos, ¿no? Uno se acostumbra más al sistema presencial. Ya un rato, sé que a veces la señal no es buena, según yo hoy es un día donde no está, o sea, no está tan mal, pero, a ver, vamos a ver. Miren, este dice que... Sí, al parecer no está tan buena, o sea, bueno, está estable la conexión, pero creo que no está tan, digámoslo así, otras veces he tenido más velocidad que ahora, o sea, normalmente tengo más velocidad que ahora. O sea, igual voy a seguir dando la clase, ¿no? O sea que algunos de ustedes la escuchan bien, otros la escuchan mal, pero también hago, o sea, puedo hacer lo que físicamente puedo hacer aquí para que mejore, pero más allá de eso, también espero su comprensión de que dependemos de muchos otros factores que no solo dependen de decirme, profe, se escucha bien o se escucha mal.
En fin. Entonces, decía yo que la política internacional es no solo las políticas exteriores de los estados que conforman el sistema internacional, es también la actuación o la participación de estos otros actores que influyen en la toma de decisiones. Las empresas, por un lado, por supuesto, la sociedad civil organizada y también los organismos internacionales que no son propiamente estados, aunque es cuestionable, pues, si son plenamente independientes de los estados, o en realidad solo son un instrumento de los estados para hacer cosas. Por eso es que el estudio de la política internacional requiere, primero que nada, poder identificar cuáles son los actores que están involucrados en un determinado momento en la toma de decisiones. Porque, a ver, yo dije, hay 194 estados miembros, pero a ver, ustedes pregúntense con sinceridad, ¿sienten que la política exterior de Malawi, Guatemala o Bután afectan a la política internacional? No. Pues no creo, yo creo que muy poquito, ¿no? Porque no son como muy países como que con mucho desarrollo, por decirlo así. Ah, ok. Entonces, fíjense, ¿están ahí? ¿Existen? Ajá. ¿Samantha? Pues yo considero que tienen como, pues ahí, pero como tal no se toman tanto en cuenta. O sea, como que sí se busca, pues, afectarlos o ponerlos en las políticas, más no es como algo relevante. Ah, ok. Recapitulando lo que ambas dijeron, básicamente es, claro, están presentes porque no es que no existan en el sistema internacional, ¿no? Pero sus decisiones parecería que no afectan de la misma manera, ¿no?, para ser muy amables, como las decisiones de otros actores. Por ejemplo, usemos los ejemplos que di hace rato. Probablemente la decisión de Google de no renovar el contrato de licencia que tenía con Huawei, ¿no?, para que los teléfonos Huawei pudieran utilizar los servicios de Google, tenga un impacto más grande a la decisión de Guatemala de cerrar su embajada, pensemos en Honduras, ¿no? O sea, es decir, no es que no sea importante, claro, a lo mejor para Honduras es muy importante eso, pero para el mundo es más importante, ¿no?, que Google le diga a Huawei, ¿sabes qué? No voy a ya renovar mi acuerdo de licencia contigo, y entonces tus siguientes teléfonos Huawei ya no tienen acceso a la plataforma Google, es decir, a los servicios de Google en general, ¿no? Es un asunto empresarial, pero que tiene connotaciones en la política internacional, ¿no? Y el otro es un asunto, vamos, de política exterior, que no necesariamente tenga afectaciones grandes en la política internacional, ¿no? Entonces no solo hay que conocer a los actores, también hay que reconocer que hay una especie de jerarquía entre estos actores. O sea, hay actores que tienen un impacto mucho más grande que otros, ¿no? En el siglo XIX se hablaba que había potencias de primer orden, y para que nadie se sintiera mal, había potencias de segundo orden. O sea, todas eran potencias, pero unas eran más grandes que otras, ¿no? O sea, de primer orden y de segundo orden. Era una manera de hablar de estos niveles diferenciados, ¿no? O sea, el Reino Unido era una potencia de primer orden y España era una potencia de segundo orden, ¿no? A ver, no es que, lo que ustedes dijeron, no es que España no fuera importante, bueno, al menos para el sistema europeo tenía un cierto nivel de importancia, pero no se comparaban las decisiones de España con las decisiones del Reino Unido en el siglo XIX. En el siglo XX, vamos a verlo, porque de eso se trata esto, veremos que
se establece un mecanismo diferente a este del primero y segundo orden. Yo adelantaba yo hace un ratito parte de la terminología. Aparecen dos superpotencias. No escuché nada. Y esas dos superpotencias adquieren una serie de características que ni en ningún otro momento de la historia hemos visto. Porque el sistema internacional fue de unas características muy especiales y porque esas características parecería que las moldearon estos actores, ¿no? Para reforzar su capacidad de superpotencias. Eso importa no solo los actores, sino la manera en la que esto se organiza, ¿no? La jerarquía, dijimos, ¿no? Y por último, los fines. Los estudiosos clásicos de la política internacional dicen que hasta antes de las guerras mundiales, o sea, las guerras mundiales son un periodo específico de la historia, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, lo que habíamos visto, ¿no? En el sistema internacional era una serie de una evolución de un sistema que se llama el se me fue la idea por completo. No es pesos y contrapesos, es de... Es una cosa que no es. El sistema del equilibrio del poder. O sea, el sistema de equilibrio del poder quería decir, ¿no?, que las potencias en cada momento en la historia se organizaban entre ellas para que no hubiera una sola que fuera capaz de tomar decisiones por todos en el conjunto del sistema internacional. Entonces, digamos, hasta antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ese es el gran objetivo de toda la política internacional, ¿no? El equilibrio del poder, o sea que una sola no puede decidir por encima de todos. De hecho, el gran ejemplo de esto es lo que sucede en Europa en la época de Napoleón, que es todas las... al Francia hacerse cada vez más fuerte, ¿no?, encabezada por Napoleón, todos los estados comienzan a organizarse en coaliciones para evitar que Francia se haga cada vez más grande y poderosa, porque de lograrlo, ¿no?, sería capaz de decidir por encima o decidir, o tener poder suficiente como para influir en el sistema internacional y tomar decisiones por el conjunto del sistema. Y eso explica las guerras napoleónicas, ¿no?, en términos muy sencillos. La Primera y Segunda Guerra Mundial tienen su origen en esto mismo, en no queremos que haya un solo estado que tenga la capacidad suficiente para definir por completo el sistema internacional, ¿no? Ese es el sistema del equilibrio del poder. Lo que pasa, y eso es lo que vamos a ver, es que después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema del equilibrio del poder parece que ya no tiene, o sea, deja de ser el gran objetivo de la política internacional. Se debe a muchas cosas. Pero bueno, esto nos plantea la idea de que sí hay un gran objetivo siempre, ¿no? O sea, en un momento dado, vamos a observar que siempre hay un gran objetivo del sistema internacional que está buscando algo, ¿no? Y entonces, ahora sí, todos los objetivos de todos los actores se van alineando a esto mismo, a cómo se va a conseguir este gran objetivo que es que en el caso, por ejemplo, de lo anterior a las guerras mundiales, es que no haya un solo estado que sea más poderoso que otro, ¿no? Veremos que en la Guerra Fría más bien tiene que ver con que no tanto que uno no sea más poderoso que otro, sino que uno de los dos bloques que se arman en la Guerra Fría gane, o más bien que el otro pierda. Y ahora en la posguerra fría
eso es un elemento que nos parece que nos hace falta. No queda tan claro cuál es el gran objetivo del sistema internacional desde la caída de la Unión Soviética. Nadie sabe qué esperar, ¿no? Eso es un poco lo que le da el sentido tan... no misterioso, sino más bien... ¿cómo decirlo? Este sentido... pues parece ser como tan inconsistente a este periodo, o sea, porque pareciera que no hay un gran objetivo y entonces un poco pasa de todo, ¿no? Algunos hablan de el fin del poderío estadounidense, otros hablan de la supremacía china, otros hablan de la aparición de los nuevos actores, otros hablan del surgimiento de las nuevas potencias, ¿no? Los BRICS, por ejemplo, y otros se dan cuenta que el sistema es exactamente el mismo y solo estamos jugando a ponerle nombre diferente. Pues les digo, me interesa que le pongamos mucho empeño hacia el final del curso, dediquemos las últimas 4 o 5 semanas a hablar de lo que sucede después de la Guerra Fría. ¿En qué momento estamos? ¿No? O sea, es muy relevante, ¿no?, entender esto, ¿no? Les digo, la clase se llama Política Internacional Contemporánea. A ver, aquí vale la pena hacer una anotación, y la anotación es que el nombre de la materia. Bueno, como ustedes sabrán, cuando el Instituto Rosario Castellanos se creó, para algunas carreras, ¿no?, se asoció con alguna otra universidad preexistente, ¿no? En el caso de relaciones, con la UNAM, para el desarrollo del programa. No es que la UNAM haya hecho el programa del plan de estudios de esta carrera, pero sí, digamos que tomaron como base el plan de estudios de Relaciones Internacionales de la UNAM para desarrollar el del Rosario Castellanos. Son diferentes, pero conservan algunos elementos comunes. Uno es esta materia. Lo digo así porque, fíjense, desde que yo estudiaba, piensen que entonces esta es una materia que existe desde que yo pasé por la universidad hace ya casi 20 años. La materia ya existía y se llama Política Internacional Contemporánea, pues porque la gente que diseñó esta materia vivió estos procesos, el de la Guerra Fría y el del final de la Guerra Fría. Ahora, como ellos se quedaron ahí donde la Guerra Fría se terminó en los 90, de hecho se creó diseñaron la materia a finales de los 90, ahí le pusieron pausa, ¿no? Si ustedes ven, voy a subir el programa de la materia, si ustedes ven el programa se van a dar cuenta que así está hecho. Ahí hay como una pausa, o sea, la última unidad dice, ¿no?, el fin de la Guerra Fría. Como si ahí se acabara todo. Pero para nosotros, o sea, y ahora sí, ustedes y yo, el fin de la Guerra Fría es un asunto que sucedió hace como 30 años o más. Bueno, este año cumplirá 30 años la disolución de la Unión Soviética. 30 años es más que la vida de la mayoría de ustedes. ¿Cuántos de ustedes nacieron antes del año 2000? Yo también. Yo también. 3, 4, ¿no? Bueno. O sea, que dice que la mayoría... 5. Eso quería decir que la mayoría de ustedes nació después del año 2000. O sea, para ustedes hablar de la Guerra Fría, hablar de la Guerra Fría es hablar del pasado más remoto. Y hablar incluso del fin de la Guerra Fría, de la década de los 90, es todavía hablar del pasado antes de que yo naciera. A ver, está bien, o sea, hay que decirlo así. Está bien entender eso. Porque entonces, para que esto sea verdaderamente contemporáneo, hay que avanzarle, ¿no? O sea, bueno, ya se acabó la Guerra Fría y luego, ¿qué pasó? Entonces, por eso me interesa que hacia el final le pongamos más empeño a eso, ¿no? A tratar de señalar cuáles son los elementos que nos permiten hablar de esto que se llama la posguerra fría. O sea, bueno, de esto es donde estamos parados ahora, ¿no? No está en el programa de la materia, pero vamos a hablar de ello. Por ejemplo, que hay digamos, un primer periodo posterior a la Guerra Fría, ¿no? La década de los 90, de hecho, digamos, es una década que para los estudiosos se acaba el 11 de septiembre del 2001, porque hay una manera de hacer las cosas que dura del 91 al 2001, que justo con los atentados a las Torres Gemelas, se acaba, digamos, este periodo. Es un periodo, digamos, muy esperanzador ese de la década de los 90. Luego, del 2001 hasta básicamente la crisis del 2008-9, vivimos en el régimen
de la lucha contra el terrorismo. Y pues parece ser que Estados Unidos adquiere una capacidad decían los textos entonces, de la hiperpotencia, ¿no? O sea, la potencia sobre las potencias, y que solito podía definirlo todo. Bueno, al menos ese sueño de los gringos. Pero luego la crisis del año 2008-2009 es la que hace que las cosas empeoren, ¿no? Y entonces del 2009 para acá, o sea, fíjense, en los últimos 11 años, hemos vivido un poquito más de una década donde entonces no queda tan claro qué es lo que está pasando, porque entonces esta sí ha sido la década donde China ha sido mucho más contestatario con Estados Unidos, o sea, le ha respondido más. Se ha consolidado su poder como superpotencia. Pero el liderazgo chino parece no ser el que vimos durante el siglo XX al menos, ¿no? Y no se parece a no se parece mucho a lo que hemos visto, digamos, en la historia del sistema internacional, al menos desde los ojos de Occidente. No sabemos, ¿no?, en qué estamos, bueno, o más bien, estamos todavía poniéndole nombre a esto, pero me interesa pues que le dediquemos por eso tanto, a las últimas 5 semanas, a hablar de estos elementos. A ver, en general, ¿dudas? Corre. No, profe, todo bien. Bueno. Entonces, básicamente, este será nuestro recorrido, ¿no? Vamos a dedicar buena parte del curso a examinar no solo las características de digamos, que determinaron la Guerra Fría, incluyendo los dos grandes bloques que se armaron. Luego, el final de la Guerra Fría, si hay una explicación, ¿no? Esto, cuando daba yo teorías de relaciones, me gustaba mucho decirlo, y para esta clase aplica perfecto, ¿no? Fíjense, esta es una disciplina que se ha dado de topes desde finales desde el principio de la década de los 90, porque la disciplina que se encarga de estudiar la política internacional, que es las relaciones internacionales, no fue capaz de prever la caída de la Unión Soviética. Ningún estudioso dedicado a las relaciones internacionales en la década de los 80 fue capaz de pensar que un día la Unión Soviética iba a desaparecer tan rápido, ¿no? Vamos a verlo, o sea, son los contenidos de este curso. Y nadie previó eso, nadie se pudo imaginar que ese que era el gran enemigo estadounidense, ¿no?, del estadounidense, la Unión Soviética, iba a desaparecer sin que Estados Unidos disparara una sola bala. Y también que ellos iban a desaparecer sin pelear por conservarse, ¿no? Es un periodo peculiar, es el del fin de la Guerra Fría. Y luego, al final veremos, bueno, pues esto, ¿no? Les digo, el asunto de la posguerra fría. Este es un año complicado, digamos, en términos de política internacional, porque tras el periodo de Trump, que es muchas cosas y parece que ninguna positiva, lo que es seguro es que el liderazgo estadounidense después del gobierno de Trump quedó muy, muy dañado, ¿no? No es el mismo, por supuesto. O sea, el liderazgo de la época Obama al de la época Trump es otro. Y entonces estamos en el año donde Biden comienza formalmente, ¿no? Su periodo empezó apenas ahora en enero. Entonces veremos cuáles serán las grandes medidas que toma para distanciarse de Trump, pero también para distanciarse de Obama, porque hay un peso que todos los vicepresidentes estadounidenses tienen, y Biden es un ex vicepresidente, que es forjarse un camino que los haga diferentes a sus antecesores. Luego, cuando tienes personalidades tan fuertes como la de Obama, bueno, pues lo que menos quieres es que suene a que Biden está haciendo las políticas de Obama, o sea, es un Obama 2, al contrario, ¿no? Todos quieren dejar su huella, ¿no?, en la historia de qué hicieron diferente. Y ellos, y en este caso, pues veremos qué decisiones toma Biden. La pandemia, ¿no?, es un elemento
ahí fundamental, ¿no? Eso, sumado a la crisis económica, va a hacer que en realidad los estados, ¿no?, tengan que tomar decisiones fuertes, ¿no? E incluso las potencias, la manera en la que encaren el asunto, o sea, hoy en día, o sea, hoy en el 2021, probablemente eso marque por los siguientes 15 o 20 años de lo que va a suceder en la política internacional. O sea, la manera en la que cada uno vaya saliendo de la crisis va a determinar cómo es que nos vamos a mover los siguientes 15 o 20 años. Es mucho, ¿no? Y es mucho por eso, porque ahí hay esto va a generar un cambio que probablemente hasta buena parte del siglo XXI no va a estar marcado por lo que sucedió por la pandemia y por la crisis. Pero bueno, a ver, para cerrar entonces, vamos básicamente a revisar cómo termina el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 1, 2, ¿qué es esto que decimos que es la Guerra Fría? Pues la Guerra Fría, ¿no? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué nos interesan las características de la Guerra Fría? Porque yo les dije, es una cosa que se acabó hace 30 años. ¿Y por qué tendríamos que seguir hablando de la Guerra Fría? Bueno, hablar de eso. ¿Cómo es que terminó? Y es importante cómo terminó porque eso nos da pie a hablar de qué ha sucedido desde el fin de la Guerra Fría, que eso es lo que nos hace más contemporánea la discusión para nuestra vida diaria. Y además para lo que nos sucede ahora. Y bueno, lo que les decía esto de, este es un año complicado, les pediría por favor, ¿no? O sea, sin que sea una tarea, es decir, que tenga yo que revisar cada día que tengamos clase, ¿no? Que estén al pendiente, o sea, debe ser una costumbre que deberían de tener ya desde el principio, pero si no se los han dicho, se los digo yo ahora. Desde el día 1 que decidieron ser internacionalistas es manténganse siempre informados, actualícense las noticias todo el tiempo, ¿no? Sepan qué está pasando en el mundo. O sea, una cosa que, un privilegio que no se pueden dar ustedes es el de vivir desinformados. Uno, porque viven en una época donde la información les llega por cualquier medio. Y dos, porque es parte de su profesión saber, ¿no? Y saber esto, o sea, saber en qué están las cosas, o sea, actualizarse y mantenerse vigentes en lo que sucede, ¿no? Mal harían en tratar de ser internacionalistas y quedarse, ¿no? Y se los digo con la experiencia de ya lo pasé, ¿no? Con lo que aprendieron en la universidad, o sea, está bueno, ¿no? Lo que uno puede aprender o no, pero también es importante que ustedes mismos se vayan ahí poniendo empeño. Revisen todos que pudieron, o sea, que puedan entrar al grupo de Classroom, ¿no? Chequen las lecturas, ¿no? Bueno, la actividad que tienen que hacer. Y mañana que tenemos clase, acuérdense que mañana tenemos clase a la misma hora, ¿no? De 11 a 1. Me dicen si alguno no pudo entrar a Classroom, ¿sale? Sí, profesor. Perfecto. Nos vemos mañana. Profesor, está bien. Cuídense. Bueno. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Habla Miguel Ángel Morales de la carrera en Humanidades. Ya, hola Miguel Ángel, ¿bien y tú? Pues acá nada más para preguntar un par de cosas. Claro que sí. ¿A qué licenciatura tú estás adscrito, ¿no? ¿O cuál licenciatura tienes más materias? Relaciones internacionales. Relaciones internacionales, ok. Dame alguna, por favor. Es que estoy haciendo una base de datos de los profesores y la verdad es que no sé por qué no te había puesto aquí en mi base de datos. O sea, ya te había registrado, ya tienes tu materia, ya tienes tus horarios y todo, pero no te había metido en mi base de datos, lo cual a mí me ayuda un montón para los siguientes semestres buscar perfiles que sean idóneos. Dame un segundo, por favor. Claro que sí. ¿Me dices tu nombre completo, por favor? Por supuesto, Alberto Quiroz Ávila.
Quirós Ávila. ¿Cuál es tu último grado de estudios? Mi último grado de estudios soy licenciado en Relaciones Internacionales y ahorita ando peleando mi titulación de maestría. Lo que pasa es que como ahora la SEP está cerrada, he tenido como broncas con eso. Por eso lo último que estoy dando solo es la licenciatura. Ok. ¿Y la maestría en qué es, perdón? En Filosofía, Cultura y Religión. Filosofía, Cultura y Religión. Ok. ¿Y solamente das clases en Relaciones Internacionales? Que en el instituto sí. Ok. ¿Me puedes proporcionar tu correo? Por supuesto, es B de bueno, E de Ernesto, Ajá. T de Tomás, O de Oscar, Sí. Q de queso, A, Sí. @ Sí. yahoo.com. Ok, y tu teléfono es este, ¿verdad? Sí. 2704 6442. Muy bien, Alberto, pues en breve, al final del día, más tardar, te mandaré tu horario de tu materia. Perfecto. ¿Y tienes un número de profesor? Porque por eso también no te había encontrado tan fácilmente. No sé cuál es mi número de profesor, fíjate. Eso sí. O sea, supongo que debo tener alguno, pero no sé si viene en dónde, como para poderte decir. Espérame, yo lo puedo hallar rápido, pero para que también tú lo tengas ahí guardado, ¿no? Sí. Modernidades. Aquí está. Tu número de profesor es el 9. Porque tú en teoría das el miércoles de 11 a 1, ¿verdad? Ajá. Ok, sí, es el 9. Supongo que el número es tan chiquito porque somos de los primeros profesores que hay en el día, o... Pues no sé si ya lleves varios años aquí en el Rosario, o al menos más de un año. Nada más de un año, sí. Bueno, empecé el semestre pasado, digo, tampoco tengo tanto. Sí, pues, no sé por qué, pero Sí, ahorita llevan en el 500, 600, algo así. Ok, bueno, pues el 9, no está tan mal. Bueno, pues cualquier cosa te voy a estar enviando en breve tu grupo, y te voy a agregar también un grupo de WhatsApp, porque ahí te voy a pasar también el programa, por si es que no lo tienes. Me tienes que mandar tu planeación didáctica a más tardar el miércoles. Ok. Y eso, lo de la planeación didáctica me la tienes que mandar a mi correo. No sé si quieres apuntar mi correo. Sí, por favor, porque ese no lo tengo. Ahí te va. Es miguel.morales @sectei .cdmx .gov.mx. Perfecto. Listo. Entonces, para mandarte el miércoles. Ya, afortunadamente, tenía yo el programa y ya había avanzado la planeación. Pues no está tan mal, ¿no? O sea, creo que todavía estoy en tiempo para mandarte. ¿Tienes el programa del actual, el bueno de 2021? Pues no sé si es el actual, que ese es no, bueno, pero entonces si me puedes mandar el que tienes solo por Pero es uno color azul, verde agua, más o menos. Ah, sí, de hecho, el que nos pasaron cuando nos dijeron que empezáramos a hacer planeaciones, uno que tenía encargado en Google Drive, ese es el que estoy usando. Ah, ok, pues en ese está bien. De todas formas te voy a mandar el machote para que lo tengas ahí a la mano. Sale. Vale, entonces te marco si es que hay algo más. Sale, pues, muchas gracias. A ti, gracias. Hasta luego. ¿Soy el profesor número 9? Se escuchó como en pequeñas gavias. Su número de cuenta. Sí, ¿cómo con no? Y teta con 9. Teta con 9. 9. 8. ¿Tú crees que sí haya sido la conexión o que hayan sido mis alumnos? ¿Escuchaste? ¡No se escucha! Los audífonos normalmente siempre fallan. No, pero me quité los audífonos y de todos modos estaba en la misma. No pudo haber sido la conexión, porque a mí, viste que también
me estuvo fallando. Ya les escribí a Mobar y les ¿Qué te dije, dijeron? ¿pero ¿Qué? qué pasó? ¿Qué viste? O así, ¿Qué peto, ¿te no? sentís? Ajá. Y digo, no, pues digo, al principio sí veía a la Miss, pero ella creo que no me podía ver a mí. Incluso le pregunté, pero creo que no me escuchaba tampoco y después se desconectó. Y le mandé las capturas, dije, hasta ahí está, para que no digan que... Y le dije, pero lo que no sé es si esa clase ya la perdí o me la recuperan o qué pedo. No, pues déjame checar y te aviso en un rato. Y yo así, bueno. Pues esperemos que sí. Pero la maestra tiene cara de misma ingenuidad. Dije, Pero no era la jefa, ¿o sí? No, no era la jefa, era otra. Pero se veía ya muy mayor. Sí, era una señora grande. Pero esa se señora. veía muy jetuda. Y dije, mierda. Ah, ya me voy. prefiero a la jefa. ¿Me puede regresar a la jefa, por favor? Sí. Debe decir, ahorita que está dormido todavía Don, debe de licuar antes de que se le amanque. Sí, pero no podía porque... Pero después hasta les pregunté cosas y pues te dije de una vez. Son varias cosas. Bueno, tengo que licuar lo de las albóndigas. ¿Y si quieres arroz? Si quieres, sí. Pues si te da tiempo de hacer arroz, pues sí, pues si no, no. Ah, pues si no, no me te digo que ahora quiero arroz y quiero sopa. Huele a quesillo de albóndigas. Huele a que estoy haciendo albóndigas. Huele a que estoy haciendo albóndigas. Sí, está muy gracioso esto de que sea él, llueve. Sí. Y él ya me había dicho. Ya es que no le creí. Que era 9. Sí, yo me acuerdo que una vez tú me dijiste así como de, ay, es que no vas a creer, el número del profesor es 9. 9. Sí, es 9. 9. ¿Qué más? Yo no sé qué vas a hacer ahí con él. Luego tiene que hervir este, y le echan las bolitas de carne. Y después tenía agua en tu barro. Sí, también le echan aceite. No sé si este no, pero no. Y este me pongo. No, Yo ese no. de agua. Amasito. Y luego tengo que volver a moler el tomate y cacereados. A ver si Gordon. Es decir, yo no sé qué tan buen número sea que Gordon lleve como más o menos al dormir. Piensa que se bañó, o sea, para empezar se despertó muy temprano. No se durmió, luego comió, se puso en la regadera, tenía sueño, no falté. No, ajá, y no se durmió luego. Pues sí te dormiste luego, pero así, desde que te despertaste, de verdad tenía como 3 minutos que se había despegado. No, pero yo te dije que creo que estuvo mejor que se haya dormido así, o sea, antes de tu clase, o sea, justo antes de tu clase y no a las 10. Iji.
Buenos días, ¿te puedo cambiar el pañal? Estamos en la pediatría. Si vas a estar pipiando. Todo está sudado, hijito mío. Y ahorita, ¿hasta qué horas vuelves